Buenos días, muchas gracias por su presencia en esta inauguración de las jornadas. La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra organiza estas primeras jornadas sobre convivencia y derechos humanos con el objetivo de tomar conciencia e identificar los retos existentes en torno a los derechos humanos y la convivencia desde el ámbito internacional, nacional y regional de nuestra comunidad. Para inaugurar las jornadas, cedo la palabra a María Chivite Navascués, presidenta del Gobierno de Navarra. Buenos días a todos y todas, Egun On. Muchas gracias por la invitación y por la participación de quienes habéis querido implicar en el programa de estas primeras jornadas sobre convivencia y derechos humanos. Es más que relevante el elenco de personas, bien sean académicas, investigadoras, gestoras, procedentes de distintas instituciones a nivel nacional e internacional que habéis hecho posible con vuestra presencia, con vuestra participación, estos encuentros y que os habéis mostrado dispuestas a compartir la gran experiencia que os acompaña respecto a los derechos humanos y a la convivencia. Gracias, Martín, por tu presentación y por la iniciativa. Sin convivencia no hay prosperidad y sin respeto a los derechos humanos no hay democracia. Por lo tanto, hablamos de una cuestión trascendente, hablamos de una cuestión que consideramos imprescindible para nuestra sociedad, que nos atañe a todas y a todas, administraciones, instituciones, sociedad civil, ciudadanía en su conjunto, a todos los niveles, desde lo local hasta la internacional. Por eso en estas jornadas se van a abordar cuestiones desde distintas perspectivas en torno a políticas de convivencia y derechos humanos. Y también podremos reflexionar de manera más específica sobre el impacto que la COVID-19 ha tenido en la sociedad y sobre el plan de convivencia que este Gobierno está trabajando de una manera participada y al que convocamos a aportar a todos los colectivos, entidades y a todas las personas que quieran hacerlo. Desde el Gobierno tenemos claro que en una cuestión tan sensible es importante que nos impliquemos como sociedad que convive en la pluralidad y en la diversidad y que debe avanzar en integración y cohesión. Desde luego, tiene que avanzar también en todo lo que tiene que ver con la igualdad. Como comunidad, como Gobierno, necesitamos abordar una nueva convivencia en Navarra que esté bien fundamentada en el respeto a los derechos humanos. Una construcción de la convivencia que se produce en el contexto de graves crisis globales como las guerras y el terrorismo, también la pandemia del COVID-19, las crisis humanitarias y los flujos migratorios y que han impactado de lleno en los cimientos de nuestro sistema en su conjunto. Como es conocido, con profundas repercusiones humanas, económicas, sociales, institucionales, todavía aún por evaluar en todas sus dimensiones. Tenemos la necesidad, diría yo también, tenemos la responsabilidad de abordar la convivencia en nuestra comunidad de una forma profunda y de una forma intensa. Máxime cuando se intuye el posible agravamiento de algunas situaciones institucionales, económicas y sociales. Y cuando es preciso acometer una salida de la crisis sustituyendo las inercias de desigualdad existentes por otras basadas en los derechos individuales, en los derechos sociales y en los derechos colectivos. Para ello, el Gobierno de Navarra ha lanzado varias iniciativas importantes destinadas a lograr ese objetivo y quisiera destacar 3 de ellas. La primera es la aprobación del Plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu, un plan de medidas urgentes y necesarias para hacer frente a las consecuencias actuales de la crisis, pero reforzando a la vez medidas a medio y largo plazo que permitan cambios y adaptaciones importantes en sectores estratégicos como son los derechos y los cuidados de las personas más vulnerables, la economía, los servicios públicos, la sostenibilidad, la digitalización y la inclusión. En segundo lugar, y como una de las medidas que también están incluidas en este Plan Reactivar Navarra, Nafarroa Suspertu, el Gobierno ha impulsado la elaboración del primer Plan Estratégico de Convivencia de Navarra 2021-2024. En este plan se pretende adquirir una visión integral de los retos que nuestra comunidad tiene en materia de convivencia, con el fin de lograr una Navarra capaz de convivir en igualdad y en libertad, en una Navarra democrática que se reconoce a sí misma como plural y diversa. El proceso de elaboración de este plan se está llevando a cabo con una importante participación a nivel
institucional y social y se espera su aprobación más o menos en el mes de septiembre del año 2021. Por último, bueno, desde la Consejería de Relaciones Ciudadanas, a través de su Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, prepara un plan de trabajo para la promoción y la defensa de los derechos humanos alineado con las políticas europeas e internacionales y que verá su luz en el año también 2021. Estas jornadas son un foro enriquecedor, sin duda, porque necesitamos del saber y de la guía de las personas con experiencia para orientar las políticas públicas de la mejor manera y sobre todo con ese objetivo, ¿no? Con el mejor y con el mayor acierto. Caminamos hacia un ejercicio de nueva configuración del presente y futuro de la vida comunitaria en Navarra, donde el diálogo, la participación, la reflexión y los análisis compartidos van a ser herramientas necesarias y oportunas. Siempre digo, la inteligencia colectiva es la mejor de las inteligencias. La crisis de los últimos años, por su parte, nos exige en un proceso de reconsideración de las prioridades humanas, sociales, económicas, institucionales y políticas. Y nos están haciendo valorar la necesidad y la importancia de estar preparados para respuestas seguras, no improvisadas ante todo tipo de crisis, bien sean crisis económicas, sanitarias o humanitarias. Hay que transformar las inercias que se perciben como negativas y transitar hacia nuevos conceptos y nuevos modelos globales de derechos humanos, cuidado del medio ambiente, seguridad, salud, conocimiento, economía, nuevos modelos de gobernanza también. Y quiero finalizar reiterando mi agradecimiento a todas las personas que habéis hecho posible la celebración de estas jornadas, a todas las personas intervinientes por su disposición, a las cerca de 100 personas inscritas por su interés, por la participación, y os deseo a todas y a todos éxito en el trabajo. Además, por supuesto, de agradeceros las reflexiones, las aportaciones y las conclusiones que, desde luego, como Gobierno, las tendremos en cuenta. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias, Presidenta, por sus palabras. A continuación voy a dar la palabra a Mikel Berraondo, que es coordinador de las jornadas. También Mikel Berraondo es colaborador de esta Dirección General y tengo el placer de darle la palabra. Gracias. Bueno, pues buenos días con todos y todas y bueno, muchísimas gracias, Martín, por la invitación, por la introducción y bueno, sobre todo por darme esta oportunidad de poder colaborar con el Gobierno de mi tierra, ¿no?, en un tema tan importante como son estas jornadas de convivencia y derechos humanos, ¿no? Después de tantos años dando vueltas por el mundo y trabajando con distintas instituciones, pues poder trabajar con el Gobierno de la tierra de uno es un placer, ¿no? Además, en una iniciativa tan interesante como todo lo que tiene que ver con el Plan Estratégico de Convivencia, con el Plan de Promoción de Derechos Humanos, que como comentaba la presidenta del Gobierno foral, bueno, pues es un momento realmente trascendental en donde pues es un placer que el Gobierno esté apostando de esta manera tan decidida por el diálogo, por la convivencia, por el respeto de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, bueno, la verdad es que es un placer poder colaborar con vosotros. A mí me toca el papel, bueno, muchas veces no tan grato de ser el moderador. Voy a intentar respetar ese papel, cumplir ese papel, la moderación y morderme la lengua para permitir a las tres personas que nos acompañan en esta mañana el poder bueno, tener el protagonismo que se merecen. En un primer webinar que hemos querido analizar todo lo que tiene que ver con las políticas de convivencia, los derechos humanos, desde una mirada de la globalización, ¿no? Desde una mirada de los estándares internacionales de derechos humanos, desde una mirada de las organizaciones internacionales, para que, bueno, porque nos puedan aportar pues desde reflexiones desde el marco conceptual, desde el marco del derecho positivo sobre qué están diciendo los estándares internacionales, hasta bueno, pues que nos puedan contar experiencias pues, que bien desde las instituciones públicas nacionales, europeas o desde Naciones Unidas, pues pueden ser referentes interesantes en un momento tan crucial pues en la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, elaborando dos documentos que evidentemente van a marcar un poco, van a ser trascendentes en el futuro de la convivencia en Navarra, ¿no? Hoy nos acompañan bueno, pues, tres referentes a nivel nacional e internacional que llevan muchísimos años trabajando
en el ámbito de los derechos humanos, en el ámbito de género, bueno, desde distintas ópticas. Con ellos vamos a estar dialogando pues a lo largo de los próximos 40 minutos aproximadamente, 40-50 minutos, y a partir de ahí se abrirá un espacio también que bueno, mi colega Adriana Ciriza estará coordinando, pues para que también todos los participantes podáis interactuar con los ponentes, podéis lanzar preguntas, podéis lanzar alguna reflexión a través bien del chat o bien del canal de preguntas y respuestas, ¿no? Nos encantaría que esto sea un diálogo entre todas las personas que estamos participando, que tenemos interés en esta temática, y por eso pues sí que hemos apostado mucho por promover realmente este diálogo, ¿no? Y de hecho a las 3 personas que nos acompañan les hemos pedido pues, que, bueno, pues el hacer ese esfuerzo de evitar un poco lo que son las ponencias marco, las ponencias estancas, y que podamos promover un diálogo entre todos, ¿no? Os voy a presentar rápidamente a las 3 personas que nos acompañan y a partir de ahí ya vamos a empezar el diálogo, ¿no? En primer lugar tenemos a Carmen Márquez Carrasco, es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Sevilla y además bueno, es parte del Global Campus of Human Rights, que está situado en Venecia, que es uno de los referentes internacionales que hay en el ámbito de la formación universitaria en derechos humanos. Ha sido directora del Global Campus durante bastante tiempo y bueno, pues es una de las personas claves en la conformación de esta red europea de universidades de excelencia que están trabajando en el marco de los derechos humanos. Nos acompaña también Beatriz Álvarez, que es experta en género y derechos humanos, que tiene una trayectoria muy dilatada en el ámbito de la cooperación internacional, pues a través de la Agencia Española de Cooperación y en los últimos tiempos en la Comisión Europea, en la Dirección General de Cooperación y Derechos Humanos, trabajando todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, con el enfoque de género, con el enfoque de derechos humanos, impulsando de alguna manera también toda la parte de todos los temas relacionados con género y derechos humanos desde la Comisión Europea, ¿no? Y en último lugar nos acompaña también Luis Rodríguez Piñeiro. Luis actualmente es parte de la Oficina de Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tiene una dilatada trayectoria en distintos departamentos de la Oficina de Alto Comisionado y tiene una experiencia también muy desarrollada, tanto en el ámbito académico como en el ámbito de las organizaciones públicas, de la institucionalidad de Naciones Unidas a la hora de trabajar por la promoción y la defensa de los derechos humanos, ¿no? La metodología que vamos a seguir, bueno, yo voy a ir lanzando preguntas para que bueno, pues puedan ir generando un pequeño diálogo entre ellos. Cada turno de pregunta, pues respetaremos un poco un turno de inicio para que los 3 puedan tener un primer espacio de reflexión. Y sin más dilación, pues si os parece, Carmen, Beatriz y Luis, bueno, yo os vaya a plantear ya un poco una de las primeras preguntas que nos hacíamos a la hora de organizar las jornadas, ¿no? Y bueno, yo te propondría, Carmen, que empieces tú, si te parece, respondiendo, porque además creo que, bueno, pues en los marcos conceptuales, desde tu posición de catedrática de Derecho Internacional, creo que tienes una posición bastante interesante y tienes un punto de vista muy de referencia. Sí que nos gustaría, bueno, que nos cuentes, o sí que me gustaría preguntar a saber, bueno, pues cómo veis vosotros ahora actualmente los marcos conceptuales, los marcos jurídicos en materia de derechos humanos, en materia de convivencia y derechos humanos. Bueno, tenemos el Plan Europeo de Derechos Humanos del que luego hablaremos para el 2021-2024. Entonces, ahí sí que me gustaría ver un poco qué reflexiones podéis plantear a nivel de cómo están los marcos jurídicos y en el caso concreto también del ámbito universitario, Carmen, aprovechando que empezamos contigo, bueno, pues me gustaría también plantearte pues, bueno, cómo una política pública de una región de Europa, como puede ser Navarra, se puede beneficiar de todo el trabajo que estáis haciendo una red académica de excelencia y de reconocimiento internacional, como es el Global Campus of Human Rights. Pues buenos días, Miquel. Quería agradecer, por supuesto, que hayáis contado conmigo para este importante seminario en el que se reflexiona sobre cuestiones trascendentes y agradecer
las palabras de bienvenida de la presidenta del Gobierno Foral de Navarra. Me siento muy honrada de participar aquí y de aportar una reflexión en este sentido que procede de mi formación en el marco del derecho internacional público y particularmente en el del derecho internacional de los derechos humanos, además de, como tú señalas, como miembro en representación de la Universidad de Sevilla de la red del Campus Global, del Global Campus of Human Rights. Yo quisiera comenzar señalando que la convivencia vinculada a los derechos humanos, así la entendemos, representa una formulación que, sin olvidar los retos pendientes, pues busca una mejor adaptación a los desafíos emergentes. Los desafíos emergentes, algunos se refieren ya a la emergencia climática y se refieren, por supuesto, a la pandemia actual y dentro de ello a la evolución del propio fenómeno de la globalización económica y financiera y a todas sus consecuencias. Por eso quiero subrayar particularmente que estas características de la situación actual tienen en los derechos humanos su punto de fundamentación y conexión a la hora de elaborar un plan de derechos humanos, una política pública, etc. Los derechos humanos, desde un punto de vista jurídico, son la referencia universal para favorecer una convivencia integradora e inclusiva que evite la discriminación. El derecho internacional de los derechos humanos se orienta a garantizar y a crear condiciones para una igualdad de oportunidades frente a la desigualdad. Y los derechos humanos son también la referencia normativa que con toda seguridad acompaña a una experiencia de convivencia. Por ello, yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos, el derecho positivo, como marco internacional, debe subrayarse en cualquier plan de derechos humanos, sea nacional, regional o local. No basta con referirse a la dimensión ética o de los valores de los derechos humanos o de los principios y postulados, sino que tiene que tener claro ese plan, que el derecho internacional de los derechos humanos es la línea de base de la que haya que valorar todo aquello que tenga que ver con la agenda del final de la violencia, con la agenda emergente de los nuevos retos para la convivencia. El trabajo de los organismos internacionales, por responder concretamente a esta pregunta, es un referente imprescindible para el diseño y para la implementación de políticas públicas en esta materia y de una política pública regional que hay que, pues, en este punto celebrar, ¿no?, que el Gobierno Foral de Navarra pretende desarrollar. Políticas públicas y planes, programación, no deben olvidar que el fundamento en el derecho internacional positivo es garantía de la efectividad de los derechos humanos y que no se debe olvidar que las obligaciones internacionales del Estado vinculan a sus órganos y administraciones públicas y que estas obligaciones internacionales en el marco del derecho internacional de los derechos humanos son obligaciones de respeto, obligaciones de protección y obligaciones de cumplimiento o de garantía efectiva de los derechos reconocidos. Por ello, pienso que existen beneficios, digamos, de tres categorías. Beneficios de carácter jurídico, al contar con un marco de normas de derecho positivo, de estándares e interpretación de los órganos de control y protección de derechos humanos, en los que, pues, yo sugeriría seguir las recomendaciones de los comités de derechos humanos, seguir el trabajo de los relatores especiales y de los grupos de trabajo de las Naciones Unidas. Existen también beneficios de carácter social en la definición de las grandes agendas mundiales, como la Agenda 2030 en la actualidad, aunque hay que tener cuidado, ojo, ¿no?, como en esta agenda se han diluido los compromisos de derechos humanos, aunque existe, pues, un marco de indicadores y de objetivos muy interesantes y celebrados. Y existe también beneficios de carácter político institucional, que me gustaría destacar igualmente, como los requerimientos de una buena gobernanza
Sin una buena gobernanza, los derechos humanos no pueden ser respetados ni protegidos adecuadamente. Las iniciativas de buena gobernanza, además, tienen en cuenta los derechos humanos a la hora de reformar la legislación y ayudan a las instituciones a aplicar mejor esa legislación. Las iniciativas de buena gobernanza, como entendemos que el plan que se propone puede llevar a una mejor gobernanza para promover reformas legales, en su caso, la sensibilización de la opinión pública sobre el marco jurídico nacional e internacional y el propio aumento de la capacidad técnica de la reforma, en su caso de instituciones que lleven a aplicar mejor esa legislación. Desde un punto de vista pragmático, pues al Gobierno Foral de Navarra le podría interesar la colaboración con instituciones internacionales, como por ejemplo formalizando un memorándum de colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o uniéndose a la colaboración o a atender al trabajo como observador de los relatores especiales y de los grupos de trabajo del Consejo de Derechos Humanos, así como formar parte de esfuerzos internacionales para la defensa de la paz, la convivencia, la diversidad, la solidaridad y los derechos humanos y promover su sinergia o incluso participar en programas internacionales, por ejemplo, en programas de continuidad de apoyo a los defensores de derechos humanos. Yo creo que hay, por lo tanto, un marco ahí teórico sobre el derecho positivo a tener en cuenta y también un marco de acciones pragmáticas, de colaboraciones estratégicas que pueden apoyar la realización de un plan que suponga un punto diferencial, ¿no?, en el caso del Gobierno Foral de Navarra. En cuanto al Campus Global de Derechos Humanos, como me comentabas, pues quiero también responder a esa pregunta para señalar que el Campus Global puede aportar muchísimo, porque es la red mundial, no es solamente una red europea, es una red mundial creada por la Dirección General de Cooperación al Desarrollo de la Comisión Europea para la promoción de la educación en materia de derechos humanos, la formación, el entrenamiento, la asesoría y la capacitación técnica, ¿no? La red aglutina a más de 100 universidades, 7 másteres regionales en materia de derechos humanos y en el caso de la Universidad de Sevilla, a la que pertenezco, pues estamos integrados en el Máster Europeo de Derechos Humanos que tú conoces bien, Miquel, ya que eres pues un egresado de las primeras promociones de este máster, ¿no?, del IMA. Y en este caso, pues el Campus Global tiene además unas colaboraciones y alianzas estratégicas, una relación estrecha, incluso de tipo personal, porque muchos de los profesores están ahora dirigiendo instituciones claves en Europa, por ejemplo, la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, cuyos trabajos pues yo propondría también seguir de cerca en esta materia. Y por otro lado, también el Campus Global ha desarrollado un proyecto de colaboración con una red que se llama Ciudades por los Derechos Humanos. Hay solamente 6 ciudades europeas en esta red y yo creo que sería pues un valor añadido que, por ejemplo, Pamplona pudiera vincularse a esta red y colaborar o recibir la asesoría del Global Campus of Human Rights a este respecto. También me gustaría señalar, por ejemplo, que hay proyectos de más largo alcance que ha desarrollado el Campus Global de capacitación técnica para crear centros de derechos humanos o formación específica en la materia. Lo ha hecho sirviéndose del apoyo del Instrumento Europeo de Democracia y Derechos Humanos de la Unión Europea y con el apoyo directo, claro, de la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea en Timor Oriental, y acaba de realizar este proyecto en los últimos 18 meses que termina ahora en diciembre. Claro que son proyectos de la acción y política exterior de la Unión Europea en materia
de derechos humanos, pero hay otros proyectos en el marco de convocatorias académicas como el Erasmus Plus que permitirían la formación de redes académicas, pero también de redes entre organismos públicos y actores privados, que sería igualmente una forma, a mi entender, oportuna y conveniente para fomentar la convivencia y el respeto de los derechos humanos desde esta perspectiva. En cuanto al plan de acción de la Unión Europea y lo que me comentabas, pues no quiero dejar de señalar que justamente del Global Campus traemos pues un legado, ¿no?, de conocimiento académico y experto, no solamente en derechos humanos, sino en derechos humanos y democracia, ¿no? Y en la Unión Europea los principios de derechos humanos, democracia y Estado de Derecho, en los que se hereda el patrimonio europeo y concretamente el de los principios del Consejo de Europa, pues tiene pues en la actualidad un acercamiento a los grandes retos de la Unión Europea en el mundo, que tienen que ver con, como es sabido, con el cambio climático, también la transición digital y los respetos de los derechos de las personas y la cuestión, sobre todo acuciante, de la desigualdad, ¿no?, y el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, es decir, la vuelta a la construcción de una Europa social. Así que con estas dimensiones, teniendo en cuenta estas dimensiones y algunas de las medidas o ideas pragmáticas, creo que se puede reforzar el diseño y la implementación pues, de una política regional del alcance que se quiere desarrollar en el Gobierno Foral de Navarra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, a ti. Siempre es un placer escucharte y aprender mucho con todas tus reflexiones. Desde luego que, como tú bien dices, el Global Campus se ha convertido en un referente mundial. Bueno, cuando a mí me tocó, fuimos unas pequeñas cobayas de un experimento europeo que la verdad es que se ha convertido en un referente mundial y es una maravilla. Pero sí que me gustaría, sobre algunas de las ideas que has lanzado, darles un poco el turno de palabra a Luis o a Beatriz, porque creo que has comentado unas ideas que son súper importantes, ¿no? Bueno, todo lo que es la referencia a la necesidad de vinculación a los marcos legales internacionales, a ese derecho internacional público, a los estándares internacionales de derechos humanos. Creo que hay tanto Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado donde trabajas, Luis, o incluso DEFCO en la Comisión Europea, Beatriz, tienen un papel muy relevante a la hora de definir ese marco normativo. Me parece muy interesante también, y ahí os lanzaría también la pregunta directamente, así un poco a quemarropa, Luis y Beatriz, de, pues cómo todas estas obligaciones internacionales que los Estados tienen que respetar, que como comentaba Carmen, cómo se pueden también extrapolar a un ámbito autonómico dentro de un país con la organización administrativa, política administrativa que tenemos. Creo que es muy interesante ver cómo una comunidad autónoma se tiene que vincular también con esos marcos internacionales de obligatorio cumplimiento para los Estados. Y luego me parece muy interesante también este concepto de buena gobernanza, que es un concepto que también creo que en el Alto Comisionado, creo que en Naciones Unidas también lleváis tiempo trabajándolo, Luis, si no me equivoco. Y ahí, pues os lanzaría también un poco la pregunta para que podáis también aportar y profundizar un poco más en la reflexión. No sé, Luis, Beatriz, ¿quién de los dos se quiere lanzar a intervenir? Hola, buenas a todos, buenos días a todos y todas. Beatriz, ¿te gustaría comenzar tú? Como quieras, si quieres hago una breve reflexión, porque luego yo creo que tienes elementos muy buenos que ya ha introducido Carmen para la parte que toda tu expertise de buena gobernanza y derechos humanos, o sea que esa parte te la cedo. Pero yo, por ejemplo, sí que me gustaría a lo mejor apuntar en uno de los... Primero, daros las gracias, de verdad, a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, porque procesos como estos son un lujo participar. Y enhorabuena de que realmente estéis haciéndolo de manera participada y con la reflexión desde el inicio, porque solo de esta manera se garantiza que luego el éxito de los procesos y la apropiación de los procesos de estos tipos de planes pues tienen un impacto en la vida de las personas luego. O sea que muchísimas gracias y muchas gracias, Miquel. Y me gustaría a lo mejor apuntar de las preguntas que lanzabas, Miquel, y a raíz de la súper interesante intervención de
de Carmen. Uno de los retos que comentabas, ¿no? Muchas veces los grandes discursos de Naciones Unidas o incluso de la Unión Europea, yo que lo tengo así más cercano, ¿no? Cómo aterriza luego en la mirada más del día a día de una región como Navarra, ¿no? O incluso a nivel más local de una ciudad como Pamplona. Pues muchas veces sí, para la ciudadanía, ¿dónde están los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, los planes que se lanzan desde Bruselas? ¿Cuál es el impacto que tienen, ¿no? Y cómo se puede trasladar en unas obligaciones más concretas para el Gobierno de Navarra y para el compromiso que tiene con su ciudadanía? Yo diría, y apuntaría ahí, aunque luego si queréis o sea, me dirijo a ello con más detalle, pero todo el proceso que se está llevando ahora a cabo del proceso de localización de la propia Agenda 2030, ¿no? Y que desde Navarra estáis trabajando en la Alianza de Navarra 2030, ese es un proceso clave para aterrizar estos compromisos globales que, si bien es cierto que uno de los grandes méritos, yo diría, de la Agenda 2030 es que fue también un proceso muy participado y desde lo local hacia arriba, con participación de las entidades locales, con participación de los otros actores de sociedad civil, a diferencia de la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Yo creo que todo este proceso de localización, este movimiento de localización que se está llevando desde hace 5 años, de cómo aterrizar los compromisos de esa hoja de ruta, ese camino que marca la Agenda 2030, que como comentaba Carmen, ¿no? A lo mejor una de las deficiencias, y ahí también tenemos que apostar por reforzar a lo mejor en las oportunidades de este proceso de localización de la agenda, por ejemplo en el Gobierno de Navarra con este plan, es de intentar concretar más la parte de dimensión de derechos humanos, porque corremos el gran riesgo, ¿no?, de que quede diluido, y a pesar de los esfuerzos que se han hecho en la definición de las metas y los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero así todo este proceso de localización participada y desde la mirada ya de lo local, de la realidad en la que vivimos, yo creo que ofrece esa oportunidad de avanzar hacia un mayor respeto y protección de los derechos humanos en un contexto que, como estamos viendo y tenemos que tener muy en cuenta, por crisis como esta pandemia o crisis que ya heredábamos y crisis que vendrán, las desigualdades y la vulneración de los derechos de las personas y sobre todo de aquellas que viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, estamos viendo que todavía es más grave, ¿no? Entonces yo creo que este proceso sí que puede ayudar. Y luego seguro que tendremos ocasión también de poner también un especial foco en la vulneración, ¿no?, y de cómo protegemos los derechos incluso de aquellas en las cuales convergen, ¿no?, de las mujeres y las niñas, en las cuales convergen no solo una discriminación, sino varias, muchas veces al mismo tiempo, y que nos hace incluso más vulnerables ante la crisis, por ejemplo, de la COVID, ¿no? Entonces, yo creo que esos marcos globales aterrizados con la mirada local sí que nos van a ofrecer esa oportunidad de tener muy en cuenta, y yo creo, a las personas, que es un poco el gran foco que nos tenemos que marcar, además del medio ambiente, hemos visto, pero que el riesgo en proteger a las personas y empoderarlas. Vale. Luis. Muchas gracias, Miquel. Un placer estar contigo en lo personal y con Beatriz y con Mamen, con la que me une una gran relación de colaboración. Muchísimas gracias al Gobierno de Navarra por esta iniciativa, que creo que es súper importante en estos momentos, y muchas gracias también a todos y todas las participantes que están viéndonos el día de hoy. Me gustaría quizá conectar dos dimensiones que han sido, creo, muy complementarias en la intervención de Mamen por un lado y en la de Beatriz por el otro. Lo internacional como marco de referencia para un marco para los derechos humanos y para la buena gobernanza, y por otro lado el esfuerzo de traer los estándares internacionales y las iniciativas y políticas públicas internacionales como la Agenda 2030 en el ámbito de lo local, ¿no? ¿Cómo integramos esas dos cosas? Y quizás para conectarlo más concretamente a la labor de los planes nacionales de derechos humanos y de los planes subestatales de derechos humanos, me gustaría quizás referirme un poco a cuál es la historia de estos planes, para que veamos cuál es la justificación y cómo se puede articular a nivel de entidades en este caso de las comunidades autónomas. Los planes nacionales de derechos humanos surgen en el año 1993, la idea surge en el año 1993 en torno a la conferencia de Viena, y articula estos planes, los principales componentes, los principales marcos de políticas públicas de los estados para cumplir con sus
con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Por cierto, están súper vinculadas al nacimiento de mi propia oficina, de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, porque la labor de la oficina inicialmente era prestar asistencia técnica a los estados en relación con sus compromisos ante los comités de derechos humanos y sobre todo en relación con el diseño y puesta en práctica de estos planes nacionales de derechos humanos. Estaba revisando un poco la literatura de esa época, del año 93, de mediados de los años 90, para ver un poco qué es lo que se estaba pensando en torno a los planes nacionales. La principal justificación que emerge de esa discusión es, miren, los derechos humanos que se puedan imponer internacionalmente, los derechos humanos tienen que, para que haya avances en la implementación de los derechos humanos, tienen que nacer del gobierno y de la gente de un país. No es un proceso externo, es un proceso que viene de dentro y que por supuesto se apoya en patas externas. Creo que esa justificación, que inicialmente es la que se menciona para los planes nacionales, es plenamente viable también y relevante para la elaboración de un plan de la Comunidad Foral de Navarra, ¿no? La idea es que, por mucho que haya competencias que sean competencias del Estado, por mucho que haya mecanismos internacionales, tanto en la Unión Europea, el Consejo de Europa o las Naciones Unidas, realmente el esfuerzo de cumplimiento de los derechos humanos tiene que venir de las autoridades de todos los ámbitos, pero también del ámbito competencial de la Comunidad Foral de Navarra y del pueblo y de las organizaciones de la comunidad autónoma. ¿Qué beneficios puede tener un plan de ámbito autonómico en el ámbito junto con estos planes nacionales de los que venía hablando? En primer lugar, creo que un plan autonómico puede servir para identificar las necesidades y las prioridades en materia de derechos humanos más allá de lo que puede marcar el plan nacional, porque puede estar más hundido en la realidad local, más enraizado. En segundo lugar, un plan autonómico puede servir de concientización tanto de la población, de la ciudadanía, como de las autoridades con competencias en materia de los derechos humanos en el ámbito autonómico o foral. En tercer lugar, un plan navarro de derechos humanos y de convivencia puede servir como plataforma para el diálogo permanente entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil en materias tan importantes como las que pueden entrar en este plan. Un elemento fundamental, de diálogo y de perdón, fundamental, como sabemos, en la propia definición de la democracia y de la buena gobernanza. Y por último, la idea de un plan autonómico creo que podría servir también como plataforma para la coordinación e interacción de distintas autoridades que muchas veces de lo contrario podrían estar trabajando bien, pero de forma descoordinada. Y si me permitís, para terminar esta primera intervención, me gustaría marcar dos retos, ¿no? Primero, identificar cómo se pueden identificar las cuestiones de derechos humanos más relevantes dependiendo del ámbito competencial de la propia comunidad foral de Navarra. Si estamos hablando de un plan de acción, estamos hablando evidentemente de acciones concretas que pueden ser implementables en el corto, mediano y largo plazo y que pueden ser monitorizadas. No estamos hablando de grandes palabras, estamos hablando de cosas muy concretas. Con lo cual, un plan subnacional de derechos humanos debería estar articulado en torno a las competencias principales de la propia comunidad autónoma. En segundo lugar, creo que hay un reto, que es el reto de coordinación entre instituciones y de coordinación entre políticas públicas. Coordinación entre instituciones y políticas públicas, por ejemplo, del Estado. ¿Cómo puede coordinarse el Plan Nacional de Derechos Humanos del Estado con el Plan Navarro de Derechos Humanos, ¿no? Y ahí creo que hay experiencias interesantes. He visto, me puse a revisar un poco cuál es la situación, sobre todo en América Latina, en los estados que tienen carácter federal, ¿no? Y ahí he visto como, por ejemplo, en el caso de Argentina, muchas de sus provincias han desarrollado planes provinciales de derechos humanos, ahí la provincia se le llama al Estado federado, y cómo las instituciones del propio Estado central
en este caso la Secretaría de Estado y Pluralismo Cultural, juega un rol de coordinación de los distintos planes estatales. Lo mismo pasa un poco con la Secretaría de Gobernación de México. La Secretaría de Gobernación presta también una labor de coordinación de los planes estatales de derechos humanos. Eso me parece bien interesante. Y por otro lado, el otro reto que creo que sería importante señalar y sobre el que podemos reflexionar sería cómo coordinar una política de convivencia y de derechos humanos de forma que no tenga una entidad de carácter autónomo desvinculada de la acción de gobierno y de los diálogos y de los intereses de la sociedad civil en otros ámbitos, ¿no? Ahí estoy pensando cómo coordinar un plan nacional que tenga un fuerte componente de género, incluyendo la lucha contra la violencia de género, un plan nacional que también, un plan foral o autonómico que también pueda articularse en torno a la labor de cooperación internacional que lleva a cabo la Comunidad Autónoma de Navarra, y sabemos cómo es de importante esa labor en el cumplimiento de la Agenda 2030, sabiendo que la Agenda 2030 está firmemente anclada en los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Dejo por ahí esas pocas un poco para reflexión. No, Sí. genial. No, muchísimas gracias a los tres. La verdad es que bueno, estáis tocando temas ya que son súper interesantes y yo, si os parece, voy a poneros tres cuestiones un poco que creo que las habéis mencionado un poco los tres y que sí que creo que sería interesante profundizar un poquito, ¿no? Por un lado, Beatriz, hablabas lógicamente, de todo lo que es el enfoque de género. Creo que es evidente, y además Luis lo comentabas tú ahora mismo al final. Justo esta semana, el miércoles, celebramos el Día Mundial contra la Violencia de Género, y creo que hay que tenerla muy presente. Y en ese sentido, además tú, Beatriz, siendo experta en género y habiendo trabajado tanto en la Agencia Española de Cooperación, ligando con toda esta última intervención de Luis en materia de cooperación, ODS, e incluso también en la parte más normativa de la Comisión, en DEFCO, ¿qué nos falta o qué tenemos que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de hacer un plan autonómico de derechos humanos para que realmente este pilar de convivencia y de la sociedad inclusiva, que lógicamente tiene que ser igualdad de género, realmente sea una parte importantísima del plan y de alguna manera pues se puedan ir reduciendo esas brechas y esas desigualdades que tenemos. Por otro lado, habláis también, los tres habéis hablado de la importancia de la participación, ¿no?, y de la importancia de potenciar el discurso de derechos humanos dentro de agendas más globales, agendas políticas, por un lado, como tú estás comentando, Luis, al final, agendas más globales, como comentabais Carmen y Beatriz, en relación con los ODS. Yo ahí también os propondría, ¿no?, plantear, bueno, desde vuestra experiencia y también sabiendo que tenéis también un poco referencias de otras regiones, el enfoque de participación, cómo se puede lograr, ¿no? ¿Qué experiencias podéis conocer? ¿Qué propuestas podéis lanzar vosotros para el tema de la participación? Y por último, no me gustaría dejar pasar la oportunidad, el concepto de buena gobernanza que has lanzado, Carmen, que no ha habido, ni Luis ni Beatriz han entrado un poco a concretar. Sí que sería, la verdad es que a mí me parece un concepto muy importante, teniendo en cuenta, bueno, tal como lo planteas, ¿no?, ese concepto de buena gobernanza, asumiendo que los derechos humanos es un elemento fundamental para la buena gobernanza. Sí que ahí os plantearía, te plantearía, Carmen, a ver si puedes dar alguna pincelada más sobre cómo llevar a cabo ese proceso de buena gobernanza, ¿no?, en una política pública. Beatriz, si quieres empezar. Vale, perfecto. Pues si queréis, ataco yo la parte de género y un poco la parte de participación por dividirnos un poco los tiempos, si os parece. Bueno, yo creo que estáis en un momento súper clave también. Tenéis un montón de insumos para la parte del plan, porque como seguramente sabéis, este año se marca también el 25 aniversario de la Declaración de Beijing, de la Plataforma de Acción de Beijing, que fue un poco la hoja de ruta, ¿no?, en esas 12 esferas de acción de cómo mejorar y garantizar los derechos humanos de las mujeres, en esa célebre frase de los derechos de las mujeres son derechos humanos. Pues este año justo se ha hecho un poco el balance, ¿no?, de dónde estamos.
Y bueno, el balance, la verdad es que cuando se hacen balances es positivo el ejercicio, pero luego hay que ser valientes también para la conclusión, y la conclusión es que todavía queda mucho camino por avanzar. Y además este balance se hizo a lo largo también igualmente de un proceso participativo que se lanzó desde Naciones Unidas. Y en el informe del Secretario General de Naciones Unidas, bueno, volvió a reiterar una frase que ya incluyó hace 10 años, que fue que ningún país del mundo, ni ninguna región del mundo ha alcanzado la igualdad de género, ¿no? Y nuevamente estamos ahí. Y además este informe, desgraciadamente, se publicó en diciembre, y si lo actualizáramos a fecha de hoy, incluso las conclusiones serían aún peores, ¿no? Porque la pandemia del COVID, como sabéis y como mencioné rápidamente anteriormente, pues realmente está agrandando aún más las desigualdades de género, las discriminaciones, todo el rol de cuidado se ha acentuado mucho más en la parte de las mujeres y ha vulnerado, o sea, se ve, ¿no?, que se están vulnerando mucho más sus derechos y las violencias que se están ejerciendo hacia ellos. Entonces, incluso este informe, que no era positivo en diciembre del año pasado, si lo actualizáramos a fecha de hoy, pues realmente los datos y las conclusiones serían aún peor, ¿no? Entonces, retos todos los del mundo por abordar en la parte de la igualdad de género, pero no con un sentido pesimista, sino yo diría con una lectura de construcción hacia adelante, ¿no? Y tenéis, yo creo que también eso, la gran oportunidad de contar en el proceso que se hizo de ver cuál es la foto, ¿no? Porque como decíamos, y como comentaban Carmen y Luis, es clave, y para mí es muy importante siempre en el trabajo que se hace el día a día, de pasar de las palabras a la acción, ¿no? De caminar el discurso, que queda siempre muy bonito en papel, a qué se está haciendo. Yo, por la experiencia que he tenido más ligada al ámbito de la cooperación al desarrollo, siempre era ese aterrizaje en cómo los proyectos que se hacen, en mi caso eran más en terceros países, ¿no?, pues podrían contribuir a la mejora de las situaciones de las mujeres y niñas desde lo muy concreto y muy local, ¿no?, para cumplir esos compromisos más grandes. Pues ahora, con todo el proceso de revisión de los compromisos de Beijing y donde estamos, tenéis pues tanto del informe a nivel global del secretario general, como el propio informe que España presentó en este proceso, o incluso el informe regional de la región de Europa, ¿no? Ahí tenéis un montón de datos en los cuales, por ejemplo, hay datos muy claves de que se ha avanzado mucho y de manera positiva en la igualdad formal, pero aún así todavía hay como 2.500 millones de mujeres y niñas que siguen día a día enfrentándose a legislaciones que todavía perpetúan las discriminaciones de género, ¿no? O hay 45 países en el mundo en los cuales para divorciarte, estás en una condición peor para exigir las condiciones del divorcio que tu pareja. Un montón de datos que lo que hacen es empeorar la vida de las mujeres y las niñas, y que muchos de estos datos también se reflejan de una manera u otra en la realidad de nuestro país y en la realidad también de una región como la de Navarra, ¿no? Entonces, yo diría que estamos en un momento muy importante, no solo porque se ha hecho esta mirada global de dónde estamos, sino porque también a nivel de la Unión Europea, justo el miércoles se presenta el nuevo Plan de Acción de Género de la Unión Europea. Un plan de acción de género de la Unión Europea que marca, como se ha hecho en los últimos 4 años con el Plan de Acción de Género 2016-2020, va a plasmar también una hoja de ruta junto con los Estados miembros en cómo avanzar. Este plan, que es más para las relaciones exteriores, bebe y va de la mano de la Estrategia de Igualdad de Género, que se publicó en marzo de este año, y en el cual tanto el plan de relaciones exteriores, más ligada a la parte de relaciones internacionales, cooperación y desarrollo de la Unión Europea, pero como os digo también con esa mirada hacia adentro de la propia región europea, de la estrategia de igualdad, pone de nuevo y de manifiesto que hay que trabajar, y no podemos escaparnos, hay que trabajar de esa mirada integral, trabajar en empoderamiento económico, en dar voz a las mujeres y a las niñas para que participen en todos los procesos de decisión, tanto en el sector público, en el ámbito de la vida pública como de la vida privada. Y luego, muy importante, y como comentabas, ¿no?, el próximo miércoles, pues yo nunca sé muy bien estos días cómo decirlo, si es de celebración del 25 aniversario o de darnos el pésame por el 25 aniversario, porque del 25 de noviembre, porque seguimos, ¿no?, día a día, como un cuentagotas, viendo que las mujeres todavía son víctimas de la violencia de género. Entonces, yo diría que
este plan recoge estas 3 dimensiones, violencia, todas las violencias, ¿no? Y también toda la parte que es muy importante en el discurso de derechos sexuales y reproductivos, toda la parte, como comentaba, de participación política y de empoderamiento económico, pero este plan va un poquito más allá y aborda también los retos que comentabais, ¿no? Los retos de esta nueva sociedad emergente, que es como es la digitalización, la transición hacia una economía más verde, hacia un mundo que proteja más el medio ambiente, también con la mirada de género. Todo ello por un poco transmitir, ¿no? Que cuando se aborde el plan de derechos humanos, yo diría que hay que ponerse las famosas estas gafas de género, pero también las gafas de los objetivos de desarrollo sostenible en todo lo que vayáis haciendo a lo largo del plan. Con ingredientes, si me permitís así un poco, ¿qué ingredientes yo vería, ¿no? Para el plan de derechos humanos y convivencia? Desde el punto de vista de género, pues muy ligado, y por hacer la introducción también breve, a toda la parte del enfoque basado en derechos humanos, ¿no? En los principios del enfoque basado en derechos, que se trabaja muy de la mano también con el enfoque de género, y que desde la Unión Europea en los últimos años lo hemos trabajado muy a la par. Pues diría garantizar sí o sí, como habéis comentado, la participación, como estáis haciendo ya desde el inicio, pero no solo la participación en el proceso de elaboración del plan, sino en la propia implementación del plan y en el propio monitoreo, ¿no? Y rendición de cuentas del plan. Y una participación que desde el punto de vista de género garantice que a nivel individual las mujeres pueden participar, con no solo porque número de mujeres que han participado o han estado presentes en las charlas, en las ponencias, en los cursos de formación, en las actividades, pero sino por la calidad, ¿no? Cómo medimos que esa participación en todo este proceso está contribuyendo a empoderar y hacer una ciudadanía y informar y formar a las mujeres para que realmente pues, exijan, ¿no? El cumplimiento de sus derechos y participe como ciudadanas, ¿no? de primera clase y como agentes de desarrollo en el propio territorio de Navarra. No solo la participación, ¿no? Sino no como personas, sino también de las organizaciones de mujeres y las organizaciones feministas que estén ahí, además de las organizaciones, de dar voz a aquellos colectivos que normalmente están mucho más invisibilizados, de garantizar que esas iniciativas de participación son accesibles para todas aquellas personas, pues, personas con discapacidad y demás. Luego, otro de los ingredientes claves, yo diría, sería ese ejercicio de rendición de cuentas, ¿no? De cómo realmente se informa, de cómo, por ejemplo, cuando hablamos del punto de partida del plan y que luego tiene que seguir a lo largo de todo el proceso de implementación, que los diagnósticos que llevéis a cabo para ver cuáles son las vulneraciones de derechos humanos tengan esa mirada de género. Eso es clave. Ver cuáles son los intereses y cuáles son las necesidades y la vulneración de los derechos que desde las mujeres se están poniendo en la agenda pública. Y luego también toda la parte de monitoreo, que es clave del como un buen plan esté acompañado de unos indicadores que nos permitan, no solo por indicadores desagregados por sexo y edad, y en su caso por discapacidad si es posible, pero sobre todo que también incluya indicadores de género que nos permitan ir midiendo, ¿no? Cómo a través del plan de convivencia y derechos humanos se va a contribuir también a la igualdad de género que comentaba también la presidenta del Gobierno foral. Entonces, eso yo diría que es muy clave. Y ese proceso de rendición de cuentas que sea inclusivo y que dé voz a todos los componentes de la sociedad para que realmente veamos que se ven reconocidos. Y gracias a iniciativas como esta de empezar un proceso muy participado de la elaboración del plan, se ven reconocidos en el plan, pero que se ven reconocidos también a través de la implementación y que se les da cuenta de todo lo que se va haciendo. Entonces, para mí esos serían los ingredientes claves. No, muchísimas gracias, Beatriz. Súper concreto y súper interesante todo lo que comentas. Yo no sé, Carmen, te daría la palabra para que nos... Bueno, todo ese concepto de buena gobernanza que estabas planteando, entiendo que todos los elementos que está planteando Beatriz habría que tenerlos en cuenta, obviamente. Además de todo esto que estamos hablando, ¿cómo podemos realmente identificar procesos de buena gobernanza? Pues, Miquel, mira, yo en primer lugar quisiera sumarme a las palabras de Beatriz de abordar la violencia de género como una pandemia y con sus consecuencias terribles, ¿no? Y esa dimensión jurídica, social y también que tiene como problema de salud pública. Y yo creo que sería una aportación al plan de la Comunidad Foral de Navarra tener en cuenta
que también dentro de los retos emergentes y abordarlo a tiempo se encuentra la violencia psíquica o el acoso realizado por medios de redes sociales o medios tecnológicos y en grupos de jóvenes o de personas bastante jóvenes, de chicos y de chicas jóvenes. Y creo que sería una pena no tratarlo o no incluirlo a tiempo. Así que celebro y me uno a todas las recomendaciones de Beatriz, porque la transversalidad de género de forma que dé sentido a un plan de estas características debe ser central, debe ser una línea central. En relación con las preguntas que me hacía, no voy a responder ahora mismo sobre buena gobernanza. Te quería comentar que igual que la agenda de género es súper importante, yo diría trascendental, pues hay otras agendas globales en materia de protección de derechos humanos y de fomentar su respeto universal, que son auténticas paralelas convergentes. Y hay que mirarlas desde esa perspectiva. Y si miramos, por ejemplo, a la agenda en materia de responsabilidad de las empresas y derechos humanos, nos encontramos con que el desarrollo de planes nacionales, que ha sido la herramienta que se ha promovido por organizaciones internacionales y por parte de Estados para dar cumplimiento a los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que vosotros, Luis, y tú conocéis también, pues nos ofrece, por ejemplo, pues unas lecciones aprendidas ya sobre los procesos participativos de elaborar estos planes nacionales, puesto que se han adoptado una serie de guías orientativas desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos hasta redes de organizaciones no gubernamentales expertas en esta materia, pues que yo indicaría para seguir, ¿no?, cómo elaborar las fases de un proceso participativo destinado a la adopción de este plan subestatal sobre derechos humanos. Por ejemplo, a mí me parece que ahí hay una buena línea para seguir. Y en cuanto a la buena gobernanza, lo que quería mencionar es que la gobernanza se refiere a los mecanismos, las instituciones y los procesos por los cuales se ejerce la autoridad en la dirección de los asuntos públicos. Así que una buena gobernanza que entornara la elaboración y adopción de este plan de la Comunidad Autónoma Foral de Navarra llevaría a tener en cuenta que las instituciones, los funcionarios, los agentes públicos reciben o tienen la formación adecuada en relación con las materias que va a abordar el plan y que también existe una coherencia política entre los distintos departamentos a la hora de tener en cuenta los ejes sobre los cuales se articule este plan. Y abordar desde luego desde esta primera fase de diagnóstico la participación de esos distintos departamentos desde la perspectiva de la buena gobernanza. Voy a poner un ejemplo que además concierne a España. Cuando a principios de este año horrible, ¿no?, Annus Horribilis, visitó España el relator especial contra la extrema pobreza, el antiguo relator, Philip Ashton, realizó una declaración sobre España. Y en esa declaración, además del informe que después presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, se puede seguir la indicación de que las prestaciones sociales y la asistencia social en España está obstaculizada por trámites burocráticos absurdos que ponen en cuestión precisamente el bienestar y el cumplimiento de derechos sociales mínimos por parte de un sector muy vulnerable de la población española. Bueno, pues hay recomendaciones justamente de cómo instaurar una buena gobernanza en un marco institucional y de funcionamiento de la administración pública. A eso me refería, Miquel. No sé si tienes tú otra pregunta en ese sentido. Perfecto, muchísimas gracias. Luis, te damos la palabra. Muchas gracias, Miquel. Muy buenas reflexiones todas estas que estamos recibiendo y que quizá nos acercan cada vez más a los aspectos prácticos
de un plan navarro de convivencia y derechos humanos, ¿no? ¿De dónde partimos? ¿Cómo se organiza un plan? ¿Con quién se cuenta? Creo que tanto Beatriz como Mamen estaban dando criterios que yo creo que son fundamentales. En nuestra oficina, en la oficina del Alto Comisionado, existe desde el año 2002 un manual para el desarrollo de planes nacionales de derechos humanos, perdón por la utilización nacional, planes estatales, al que podíamos mirar de forma coordinada como una posible guía para el desarrollo también, mutatis mutandis, de un plan del nivel autonómico. Se ha mencionado, creo que, una idea fundamental, que es la de la participación, y para nosotros en la Oficina de Derechos Humanos, el enfoque de derechos humanos para el desarrollo y para las políticas públicas en general le da mucha importancia a los procesos. Siempre decimos en nuestra oficina, el proceso es tan importante como el resultado, ¿no? Quizás también podríamos aplicar esa máxima a esta iniciativa tan interesante que nos convoca hoy. ¿Cómo hacer de un proceso realmente participativo, que realmente contribuya a difundir en el ámbito autonómico cuáles deben ser las prioridades de derechos humanos, cuáles son las necesidades? Para ello también es importante hacer una labor de diagnóstico, una línea de base. Ya creo que ahí Beatriz nos estaba dando también algunas claves. Cuando Maven se refiere al relator especial sobre extrema pobreza, que es uno de los 3 mecanismos del Sistema de Naciones Unidas de Derechos Humanos, procedimientos especiales o expertos y expertas independientes, órganos de tratado, que son los órganos responsables de la implementación de los distintos tratados de los que es parte el Estado español, y el examen periódico universal, tenemos todo un acervo de comentarios y de recomendaciones sobre la situación del Estado español en su conjunto en materia de derechos humanos. Bien, ¿cómo vamos a hacer para desagregar esas recomendaciones en el ámbito autonómico y ver cuáles son las prioridades que se deben señalar? Y para ello tenemos, yo creo que una serie de informes recientes, como el que estaba refiriéndose Mamen justo ahora, sobre el relator especial de extrema pobreza, Philip Alston, o pensemos también en el informe de 2014 de Pablo de Griez sobre justicia de transición, que también sé que es una de las grandes prioridades del gobierno de Navarra y donde ha jugado un liderazgo importantísimo. Ver también cómo ese tipo de informes y de recomendaciones internacionales pueden servir de línea de base para la definición del plan. Un tercer componente, diseminación. Creo que la diseminación debe ser también muy, muy importante en un plan, y que un plan subestatal de derechos humanos no puede estar desconectado de un plan sobre educación en materia de derechos humanos, ¿no? Ver también cómo, y yo creo que Mamen se estaba refiriendo muy claramente a la violencia de género, por ejemplo, en el ámbito de las personas más jóvenes, cómo los valores y objetivos del plan autonómico pueden también reflejarse en procesos educativos. Y por último, y tanto Beatriz como Men se han referido ya a ello, simplemente enfatizar la necesidad de una plataforma de mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas de carácter dinámico y participativo sobre los objetivos que se marque el propio plan. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Luis. Os quiero lanzar una última reflexión antes de darle paso ya a mi colega Adriana con un poco con algunas han planteado, pero y creo que es un tema importante, ¿no? Los 3 habláis de la importancia de la formación, la importancia de la educación, y además creo que los 3 tenéis experiencias muy complementarias, en el ámbito académico, en el ámbito de la cooperación española, en el ámbito de la Comisión Europea, en el ámbito de Naciones Unidas. Cómo se pueden potenciar, fortalecer procesos educativos, procesos formativos en derechos humanos, en género, en convivencia, que estén alineados con todos estos marcos internacionales que estáis planteando, ¿no? Que, no sé, podéis recomendarnos alguna experiencia, alguna iniciativa que hayáis conocido, que hayáis participado tanto desde la Oficina de Comisionado, desde DEZCO, desde la CIS, desde el ámbito universitario.
Venga, Carmen, te toca a ti ahora. Bueno, pues me toca. Pues mira, hay una carta que el Consejo de Europa adoptó en 2017 sobre educación para la ciudadanía democrática y derechos humanos. ¿Qué te parece? Perfecto. Pues ahí tienes la guía. ¿Y qué hacer? Pues no hacer muchas elucubraciones, aprovechar el expertise existente en centros de prestigio como el Global Campus, en instituciones europeas de otro tipo, en universidades españolas donde existen, con los grupos de investigación existentes y los marcos de proyectos académicos y de redes que permitirían, ¿no? Yo creo que con una subvención pues no muy grande, pues poner en valor todos estos recursos, ¿no?, que puedan contribuir a la educación, a formación y a entrenamiento. No solamente educación, sino a formación y a entrenamiento en la materia. Perfecto. Beatriz, Luis, cualquiera de los dos. ¿Quieres, Luis, que me lance? Pues si quieres, os cuento yo un poco de la experiencia. Yo tengo la mirada un poco más institucional de cómo lo hemos trabajado en el seno de las instituciones, ¿no? Tanto de la agencia como de la Comisión Europea. Para mí es clave cambiar también la manera de pensar y de trabajar de las personas que trabajan dentro de la institución, ¿no? Y eso sí que estamos viendo en los últimos años, que cada vez los funcionarios y las funcionarias, los empleados públicos, bueno, están de acuerdo con, yo os digo desde mi experiencia del tema de género, pues yo me lo creo, de verdad que estoy de acuerdo con lo que me dices, pero es que no sé cómo hacerlo en el programa de energía que estoy diseñando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo que quieren realmente es el saber cómo incorporar el enfoque basado en derechos humanos y cómo incorporar el enfoque de género de manera fácil. Entonces yo diría que en ese proceso de formación y de sensibilización a uno de los actores claves que va a ser para la implementación del plan, es formarles de una manera amigable, con unas herramientas muy fáciles en cómo darles darles tips y darles ideas de cómo incorporarlo a través de cosas de preguntas de, oye, cuando hagas un diagnóstico, acuérdate de estas 2 o 3 preguntas para saber si estás teniendo en cuenta la vulneración de los derechos humanos o cuál es la situación de las mujeres. Acuérdate que tienes estos indicadores de derechos humanos o de género que tienes que aplicar. Todo esto para que les despierte esas 10 preguntas, diría yo muchas veces, intentamos a veces sistematizarlo en 10, que tienen que incorporar de manera clave en su día a día, en su trabajo diario, para que todo permee, porque no significa, y yo eso un poco vengo de la parte de ser puntos focales de género, de te paso ahora este plan, te paso ahora este documento para que le pongas el barniz de derechos humanos y género. Esto se tiene que, porque eso es cosmética. Entonces yo diría que aprovechéis esta oportunidad de lanzar ahora el plan para acompañarlo con un proceso de formación que no tiene que ser súper complicado, sino que al revés, yo animaría, por la experiencia que tengo, a descenderlo a lo simple, a lo sencillo, porque es la manera de que lo interioricen y que de ahí permee. Y luego también apuntaría en toda esta parte de formación y sensibilización las escuelas, que no dejemos de lado, como habéis comentado también, que o formamos a los chiquitines y a las chiquitinas desde el principio en esta cultura de derechos humanos, convivencia, igualdad y demás, o vamos perdiendo por el camino generaciones que luego atraparnos a los más mayores y cambiarnos el chip nos cuesta más. Entonces os diría, apostaría por estos 2 grupos que creo que son claves en que avancemos hacia una sociedad más inclusiva y de convivencia. Perfecto, gracias. Luis. Gracias, magníficos aportes y tengo muy poco más que contribuir. Simplemente quizá también para, como a modo de publicidad, recordar que existe un programa mundial de educación en derechos humanos que fue lanzado ya en el 2005 por el Consejo de Derechos Humanos y contamos, ya estamos en la 4ª fase de desarrollo de ese programa mundial. Quizás suene muy grande, pero en realidad lo que está haciendo el programa mundial es precisamente desarrollar herramientas bastante concretas de metodología para la educación y la formación en materia de derechos humanos. Animo a repasar esos materiales y recupero 2 grandes ideas de Beatriz y de Mamen. Por un lado, la formación, y creo que la formación de capacidades para las personas responsables de la administración pública
foral en este caso debe ser crucial. Debemos concebir los derechos humanos no como algo que simplemente se limita a las aulas universitarias o como algo que únicamente se limita a estándares internacionales que quedan muy lejos de nuestro día a día, sino bajarlo a la realidad cotidiana y elaboración de materiales y de recursos para que las personas que son responsables del diseño y de la puesta en práctica de políticas públicas integren efectivamente los derechos humanos. Por otro lado, el segundo componente que me gustaría enfatizar es el componente de educación y empezando por las escuelas, ¿no? La importancia de concebir el Plan Navarro de Derechos Humanos también como un proceso que ayude a la convivencia no en el presente, sino también en el futuro. Muchísimas gracias. La verdad es que en la Dirección General hay una experiencia muy interesante también con el tema de educación en las escuelas, porque desde hace ya bastantes años se apoya un programa de llevar los derechos humanos a las escuelas, digamos, de enseñanza. Yo, si os parece, lo que vamos a dar paso a mi colega Adriana, que estaba ahí, bueno, un poco con el chat y viendo un poco qué preguntas está planteando la gente. Es cierto que no ha habido mucho movimiento, parece ser que todo lo que decís era súper interesante y estábamos todos escuchando y tomando notas, pero sí creo que hay algunas preguntas que se han lanzado, creo que Adriana llegó también alguna otra, así que bueno, le damos la palabra un poco a Adriana para que os pueda plantear pues algunas reflexiones y preguntas que le han llegado de la gente que está participando. Así que Adriana, cuando quieras. Muchas gracias, Miquel. Pues sí, la verdad es que han estado algo tímido el chat, sí que es verdad que en los últimos minutos se ha animado mucho más, pero bueno, de momento os voy a lanzar una pregunta que es algo más general y de la que todos habéis hablado, que es en torno a la Agenda 2030, ¿no? Todos hemos hablado, o en este debate se ha hablado mucho de ella, ha salido en varios momentos, pero la pregunta es, ¿el cumplimiento de esta agenda asegura el cumplimiento y respeto de los derechos humanos? Y por otro lado, quizás también, porque ha salido temas de indicadores, los indicadores de esta agenda son acordes a ese alcance de los derechos humanos o quizás se han desdibujado un poco en pro a alcance de otro tipo de logros como son los económicos. No sé quién quiere responder. Carmen, quizás. Bueno, yo misma. Sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Y quería recoger, mi opinión es que los indicadores de la Agenda 2030 no están suficientemente vinculados al cumplimiento de los derechos humanos y a la interpretación, por ejemplo, de los comités de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde hay aportaciones más concretas y de ámbito más garantista que los propios indicadores. Ahora bien, los indicadores son útiles y son un buen complemento de los objetivos de la agenda. Yo creo que la cuestión no es tanto si sirven para cumplir o no la agenda, sino qué conlleva el cumplimiento de la agenda y cómo cumplir la agenda, porque el cumplimiento de la agenda comprende la realización de unos análisis de riesgos y de evaluación de impacto que yo creo que en la práctica están siendo pues, mal utilizados o no hechos correctamente. Y me refiero con ello a que se tiende a utilizar el PIN de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los propios objetivos de la agenda para dar visibilidad a diversidad de actores públicos y privados, podemos incluir a ambos, sin que se haya hecho una evaluación de impacto adecuada, ni tampoco se hayan elegido, ¿no?, las prioridades en el ámbito de realización de garantía de los derechos humanos que bien una administración pública o bien un actor privado tenga que acometer en relación con el contenido de la Agenda 2030. O sea que no todos los actores están llamados a cumplir todos los objetivos porque es imposible. Hay que priorizar también dentro de la actividad de cada uno y para ello se deben utilizar herramientas e indicadores más propios, como digo, del derecho positivo sobre derechos humanos.
Muy bien, gracias por esta muy buena reflexión. Beatriz, ¿quieres añadir algo? No, simplemente respecto a lo de los indicadores, que también uno de los retos es aterrizarlos, ¿no? Muchas veces los indicadores y las metas que están en la propia agenda son a nivel global, todos ellos. Entonces luego hay que ponerles como la mirada de cuáles son los indicadores a través de los cuales puedo reportar, ¿no? Entonces hacer esa conexión de mis indicadores que reportan a través de los indicadores de la propia agenda. Muchísimas gracias, Beatriz. Luis, no sé si quieres añadir algo. Sí, muchas gracias, Adriana. Quizás simplemente apuntar que, como decía Mamen, es cierto que no todos los indicadores de Agenda 2030 están vinculados o basados explícita o implícitamente en estándares internacionales de derechos humanos, lo cual es verdad que deja a muchas realidades de derechos humanos sin medir. Y creo que esto es una realidad. No podemos agotar el cumplimiento de los derechos humanos a los indicadores que están recogidos y consensuados internacionalmente en la Agenda 2030. Pero al mismo tiempo también me gustaría mencionar que, sin embargo, sí que se ha dado un avance en los últimos años en medir de los derechos humanos, y de hecho hay 4 indicadores de los ODS que están explícitamente vinculados a los derechos humanos y de los cuales nuestra oficina, la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, es la responsable de supervisión y de dotar de datos, ¿no? Muertes relacionadas con conflictos, muertes y ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, instituciones nacionales de derechos humanos y discriminación y ataques. Son pocos, pero evidentemente nos dan una cierta base. Lo que sí podemos apuntar es que también se han desarrollado metodologías bastante precisas para el cumplimiento, para el diseño de indicadores, y que quizá podríamos tener esas metodologías presentes para el desarrollo de indicadores específicos en el caso del Plan de Navarra. Muchísimas gracias a los 3. Era una pregunta muy general que quizás podríamos hacer incluso otro debate, ¿no?, en torno a ella. Ahora vamos a concretar un poco más. Koldo, uno de los participantes, ha preguntado que si existen experiencias de implicación empresarial en procesos de implementación de derechos humanos. Bueno, en esta pregunta creo que incluso, Miquel, si te quieres animar. No sé quién quiere comenzar con ello. Yo prefiero que hablen Carmen y Luis, que son voces más autorizadas que yo. Bueno, pues sí que existen, por lo que a mí respecta, pues quería comentar, ¿no?, para que también conozca la audiencia, que mi línea de investigación preferente desde los últimos 10 años ya, y gracias al doctor Rodríguez Piñero, es la responsabilidad de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos, y que todo comenzó con un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que el doctor Rodríguez Piñero me sugirió, pues vamos a abordar este tema en relación con las empresas transnacionales españolas y en el diseño justamente de un marco de políticas públicas. Era el año 2010 y en el año 2011 se adoptaron los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, que se han convertido en el estándar mundial de referencia en la materia sobre la responsabilidad de las empresas a lo largo de un proceso que ve la evolución hasta el momento actual, en el que existe un borrador revisado de tratado vinculante en la materia que está siendo elaborado en el seno de Naciones Unidas. Con este resumen tan breve, he de decir que el apoyo a los principios rectores por parte del sector empresarial ha sido muy grande, y sobre todo por parte de aquellas empresas que están dispuestas a cumplir, que es lo que favorece este marco de estándares, aquellas empresas que están destinadas a cumplir. Y uno de los principios o ejes de este marco de estándares es la debida diligencia de los derechos humanos, que es un conjunto de procesos. Bien, pues hay empresas que han desarrollado este conjunto de procesos de debida diligencia de derechos humanos, lo han hecho voluntariamente, y en los últimos años pues se están adoptando medidas legislativas nacionales, como la ley francesa
sobre el deber de vigilancia, que convierte en obligatoria estas medidas para grandes, muy grandes empresas. Así que la respuesta es sí, existen distintas experiencias e iniciativas voluntarias, sectoriales, en relación con directrices, en relación con estándares de soft law, en relación ahora con medidas nacionales y en el futuro próximo, puesto que la Unión Europea ha adoptado una medida que podríamos llamar casi revolucionaria, anunciando que para el 2021 habrá una norma de la Unión que establezca obligatoriamente la debida diligencia de derechos humanos y de medio ambiente para las empresas domiciliadas o que operen en territorio de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias por recordar esta última novedad y tan revolucionaria. Habrá que seguirle la pista. Beatriz, no sé si quieres aportar algo, porque precisamente esta persona preguntaba por estas experiencias de implicación empresarial y si había algún ejemplo especial en el tema de la lucha contra la discriminación de género. Pues os cuento que, por ejemplo, y ligando un poco el tema de con cooperación al desarrollo, desde la Unión Europea, desde DEFCO, llevamos trabajando ya 2-3 años en incluir todas estas cláusulas de debida diligencia, de respeto de los derechos humanos por parte de las empresas y de las instituciones financieras en todos los proyectos de cooperación que se lleve a cabo. Y una de las medidas, y eso hemos trabajado muy de la mano con las expertas, por ejemplo, allí en DEFCO, y que trabajaban tanto en derechos humanos como en sector privado, era de incluir dentro de esas cláusulas que se firmen con las instituciones financieras y con las empresas que van luego a implementar los proyectos de cooperación, por ejemplo, en este caso en terceros países, pues todo el tema de promoción de la igualdad de género. Y nuevamente incido, y perdonad que incida en ello, pero es muy importante, o sea, es tan importante como incluir la cláusula en el contrato que se firme con la institución financiera, por ejemplo, en las operaciones de blending y demás, en la cláusula de promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, que es una cláusula estándar, pero igualmente es súper importante que en todas estas operaciones haya indicadores que nos permitan luego monitorear si están cumpliéndose esas obligaciones y si se está garantizando, en el caso del tema de género, que los proyectos están contribuyendo a empoderar a las mujeres, a garantizar la igualdad en sectores tan, a veces, que se consideran, y que no es verdad, pero que se consideran que no tienen impacto de género, como puede ser, no sé, una instalación de energía eléctrica de un pueblo a otro, o construcción de un puente, además, que siempre nos cuesta más meterle la mirada de género. En eso hemos estado trabajando en los últimos años, hemos estado trabajando desde DEFCO, en que todos los proyectos de cooperación tengan dentro de esos principios que se exige a las empresas el tema de la igualdad. Se está empezando, también he de ser sincera que queda mucho camino todavía para que realmente eso permee y realmente se exija luego responsabilidades de si se está haciendo o no. Muchísimas gracias, Beatriz, por esos ejemplos y sobre todo por dar a conocer también que se hace a nivel internacional, ¿no?, en los programas de cooperación internacional. No sé si, Luis, ¿quieres añadir algo más? Bueno, me siento muy honrado por lo que han dicho Mamen y Miquel, de los cuales he aprendido mucho en estos temas. Simplemente quizás insistir en la existencia de estos principios rectores sobre empresas y derechos humanos que fueron unánimemente adoptados por el Consejo de Derechos Humanos en 2011, como decía Mamen. Es decir, el año que viene ya cumplimos 10 años de ese marco que nos da el estándar global sobre las responsabilidades de las empresas y las obligaciones de los estados en materia de derechos humanos. Que el impacto de esos principios rectores en estos 10 años ha sido absolutamente espectacular, tanto desde el punto de vista de las políticas internacionales como y regionales, como estaba refiriéndose ahora mismo Mamen a las políticas de la Unión Europea, la legislación de los estados y sobre todo a las prácticas de las empresas. Quizás podría pensarse también en cómo un plan navarro autonómico de derechos humanos podría considerar esta importante dimensión y el vínculo entre las competencias y la práctica de las autoridades autonómicas forales y la cuestión de las empresas y el apoyo a la labor de las empresas, sobre todo en el exterior, ¿no? Cómo vincular ahí la cuestión de los derechos humanos para
para promover prácticas de conducta empresarial responsable y de debida diligencia. Muchísimas gracias, Luis. Bastante interesante, ¿no? Este cóctel que propones de plan de foral junto con empresas y otros agentes, ¿no? Para ver cómo se articula todo el tema de derechos humanos. Bueno, nos han quedado, ya, como os he dicho, al final de vuestro debate se ha empezado a animar más el chat, nos han quedado varias preguntas en el tintero, pero creo que no tenemos más tiempo, Miquel. Vale, no, perfecto. Pues muchas gracias, Adriana. La verdad es que sí se ha animado bastante y se han planteado algunas cuestiones que yo creo que vamos a poder abordar en los próximos webinars, así que bueno, ya disculpas a las personas que las han planteado, pero yo creo que podremos plantear toda la situación como comentaba Fernando Armendáriz, toda la problemática de los derechos de las personas refugiadas, que coincide en su análisis de que no se están respetando prácticamente en ningún país de Europa. Hay una reflexión también bastante local de Chemi Pérez sobre bueno, la realidad que se está viviendo ahora mismo en la mesa de partidos políticos. Bueno, pues con el hecho de que Navarra Suma, que es el primer partido de oposición, pues se ha levantado de la mesa de diálogo. Yo ahí me remitiría a recordar un poco las palabras del director general, de Martín Zabalza, el otro día, cuando bueno, pues seguía animando a la necesidad de que todas las fuerzas políticas participen y expresen sus puntos de vista, ¿no? Al final, creo que es un elemento que también lo han comentado los tres, tanto Carmen como Beatriz y como Luis. Esto es un proceso participativo de todos y todas. Está claro que hay que desligar la parte más de partidos políticos y centrarnos mucho en lo que es la parte conceptual, la parte de ejercicio de derechos, de implementación de derechos, de estándares internacionales de derechos humanos, con ese enfoque que plantea Luis, ¿no? Que es bien importante de trabajar siempre desde la base, ¿no? desde las instituciones, desde la sociedad civil para apropiarnos de los derechos humanos y hacerlos nuestros, ¿no? Y sobre otros planes autonómicos, bueno, vamos a tener ocasión, a buen seguro, de poder hablar seguro tanto el miércoles como el viernes de otras referencias autonómicas. Nosotros, bueno, hay una referencia clara que la tenemos en la comunidad vecina. El País Vasco lleva ya tiempo teniendo planes autonómicos de derechos humanos, plan de convivencia. Creo que es una referencia que tenemos que, por supuesto, que se tiene que tener en cuenta. Sin duda habrá otras que seguramente nos comentarán en los próximos días, ¿no? Así que, bueno, yo por aquello de ser respetuoso con los tiempos y cumplir con el horario establecido, no me queda nada más que, bueno, sobre todo pues agradecer la participación de las tres personas que nos acompañan, Carmen, Beatriz, Luis. Siempre es un placer, sobre todo, bueno, pues Beatriz contigo no tenía relación, pero con Carmen y Luis ya es una relación de muchísimos años, una amistad ya que nos ha permitido discutir y crecer juntos en muchos espacios, y la verdad es que es un placer volver a encontraros y seguir aprendiendo de toda vuestra experiencia y todo vuestro trabajo. Y muchísimas gracias, de verdad, porque habéis hecho unas reflexiones súper interesantes que van a fortalecer mucho todo ese proceso participativo, todo ese proceso de diálogo que se está iniciando ahora para poder acometer esas iniciativas tan importantes que comentaba la presidenta del Gobierno de Navarra, tanto en lo que tiene que ver con el plan de convivencia y con la estrategia de trabajo con derechos humanos. Y nada más, me queda emplazaros a todas las personas que seguís conectadas, que nos acompañéis también mañana en la segunda sesión de estas jornadas sobre convivencia y derechos humanos, en donde queremos ya centrarnos un poco más pues en los efectos que la pandemia ha tenido sobre la convivencia y los derechos humanos, y sobre todo en cómo tienen que ser las nuevas relaciones a partir de la pospandemia, ¿no? Algunas claves han lanzado tanto Carmen como Beatriz y como Luis sobre pues las nuevas sociedades y esas transiciones que estamos haciendo hacia otras nuevas sociedades. Mañana entraremos un poco más de lleno a este tema. También tenemos tres personas referentes a nivel nacional que vienen de la Universidad de Deusto, la Universidad Pablo Lavide y la Universidad Carlos III de Madrid. Hemos tenido un pequeño fallo de participación con una cuarta experta que queríamos haber tenido en la mesa, pero que finalmente no ha podido participar, pero que seguro pues las tres personas que nos acompañan mañana podrán cumplir de sobra pues también con un debate tan interesante como el que hemos tenido en la mañana de hoy, ¿no? Así que nada más, muchísimas gracias a todos y todas, especialmente a las tres personas ponentes. Y bueno, pues seguimos avanzando en las jornadas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, vosotras y muchísimo ánimo. Muchísimas gracias.